Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente jueves. Y bueno amigos, panista creído, lo dejaron callado, le dieron su merecido, pues quiso dejar mal parado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y sin tanto que hablar mejor, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional. Las noticias en caliente. Arrancamos. Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, bienvenidos a un video más del canal Noticias del Ferras TV Internacional. Y bueno este diputado del PAN arremete contra la Cuarta Transformación y Morena y dice que este señor extraña la corrupción, los moches, los negocios sucios que hacían en el pasado cuando vivían en el país de las maravillas, todos estos prianistas, y nunca se fijaron en la gente pobre. Y ahora, pues, el presidente Manuel López Obrador y sus aliados están haciendo todo lo posible para que tengamos un México más justo para todos. Y eso no fue todo, pues Morena le cerró la boca, lo dejó mudo, lo dejó sin palabras a este sinvergüenza. Pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está en su lucha todos los días para acabar con la corrupción de este país, de nuestro país México, y está dando buenos resultados. Y sin tanto que hablar mejor, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Y desconocemos si estaba haciendo un trabajo excepcional, como lo han venido a decir todos los legisladores de la mayoría, pues ¿por qué lo quitaron del cargo? ¿Acaso hay un tabulador para la Cuarta Transformación de hasta cuántos miles de pesos se pueden gastar en una boda? ¿Acaso lo quitaron del cargo porque vino a desenmascarar la hipócrita austeridad millonaria en la que muchos de los nuevos flamantes funcionarios de la Cuarta Transformación han combatido la pobreza, pero exclusivamente su pobreza personal? Estimado Pablo, que ese no va a ser tu caso. Eres una persona de convicciones firmes, eres una persona ideológicamente correcta, pero sin embargo, creemos que esta área tan importante para el combate a la corrupción, para el combate al lavado de dinero, para el combate a la delincuencia, debe de tener también personas técnicas, capacitadas y que sobre todo sepan en su momento hacer un contrapeso ante este sistema presidencialista totalitario. El combate al crimen organizado se ha plasmado en leyes financieras que combaten el terrorismo y el lavado de dinero. Sin embargo, una novedad celebrada en este gobierno es que el combate contra la corrupción que ha emprendido el gobierno de la Cuarta Transformación tiene muchas aristas y la unidad de inteligencia financiera ha sido una pieza clave en los resultados obtenidos. Lo anterior ha sido posible gracias a que dicha instancia cuenta con las herramientas necesarias para coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo en México. No es cosa menor, sobre todo cuando el gobierno de la 4T realmente combate la corrupción financiera y las fuentes de recursos del crimen organizado. De acuerdo con el informe de actividades de la UIF de septiembre de 2021, resaltan algunas de las cifras oficiales que sustentan lo que acabo de mencionar. Primero, en 2019, se registraron 184 acuerdos de bloqueo de cuentas bancarias, lo que representa el mayor número de acuerdos emitidos desde que se creó la UIF en 2004. Segundo, en 2020 se bloquearon las cuentas de 3,643 sujetos, la mayor cifra de bloqueos desde la creación de la UIF. Tercero, con casi 8,000 cuentas bloqueadas hasta septiembre del 2021,
La suma total de bloqueo de cuentas que el gobierno ha realizado llegó a la cantidad de 42,986. Como resultado de esas actividades, se han bloqueado en la primera mitad del gobierno de la 4T 6,488 millones de pesos y 297,7 millones de dólares a personas que afectan a las finanzas de la hacienda pública y, por lo tanto, a las del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, nunca en la historia de la UIF se habían visto resultados positivos como en los primeros 3 años del gobierno de la Cuarta Transformación. En la 4T estamos en contra de quienes dañan al pueblo de México, en contra de quienes con sus acciones laceran la hacienda federal, lo que impide crear más programas sociales e impulsar la inversión para el crecimiento económico de México. En contra de quienes proveen armas y drogas en las calles, de aquellos que financian la violencia en las comunidades menos favorecidas y que han sido cómplices de los gobiernos neoliberales. Y repito, no es cosa menor. Por ello, resulta necesario tener al frente de la UIF a una persona que haya demostrado ser transparente, firme en el combate a la corrupción, pero sobre todo que durante su trayectoria haya probado visión social, misión explícita y vocación para este cargo en las mismas iniciativas de investigación que él mismo ha dirigido en el pasado, en investigación de recursos ilícitos, en eventos como el Pemex Gate y Amigos de Fox del gobierno panista. Lo que lo hace la persona idónea para dirigir a la UIF, siempre contando con cuerpos técnicos especializados que estoy segura que él sabrá dirigir. Por ello, en el Grupo Parlamentario de Morena celebramos el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la UIF. Sin embargo, observando los buenos resultados que ha dado la UIF y considerando que en él recaerá la consolidación del combate a la corrupción financiera, al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo en la segunda mitad de la Cuarta Transformación, reconocemos la necesidad de una última milla que plasme los esfuerzos de la UIF en actos de castigo y rendición de cuentas. Por lo que le pregunto, señor, ¿qué áreas de oportunidad observa para mejorar los buenos resultados de la UIF en el combate a la corrupción? ¿Cuáles serán sus estrategias para llegar a las cabezas del crimen organizado como son las empresas factureras? ¿Considera que se deben realizar cambios legislativos para que las acciones de la UIF sean aún más certeras en su combate a la corrupción? Ciudadano Pablo Gómez, agradezco sus respuestas y sea bienvenido de nueva cuenta a este recinto. Sin lugar a dudas, el diálogo del día de hoy será de gran utilidad para develar el rumbo que tomará la Unidad de Inteligencia Financiera en el futuro. Dentro del Grupo Parlamentario del Partido Verde, extendemos nuestro apoyo y felicitación por su nueva encomienda. La labor que tiene entre manos no es sencilla, pero dada la situación por la que atraviesa el país, no admite dilación. Las dimensiones que ha adquirido la corrupción durante las últimas décadas han sido devastadoras para la vida pública en el país, al grado de que se ha cometido el error de pensar que la corrupción es algo inherente al sistema político mexicano. De ahí que más de una vez hemos escuchado hablar de una supuesta cultura de la corrupción en México, término por demás erróneo, pero que quizá refleje las dimensiones con las que la ciudadanía percibe este problema. Somos conscientes de que la corrupción es una actividad fuera de la ley que afecta directa o indirectamente a todos los mexicanos. De ahí que los éxitos que coseche al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera serán sin lugar a dudas en favor de las y los mexicanos. No obstante, es oportuno reiterar que en materia de rendición de cuentas, a pesar de los avances que recientemente se han dado,
sigue habiendo una gran deuda con la ciudadanía. Delitos electorales como el financiado por Odebrecht deberán llevarse hasta sus últimas consecuencias. No es un secreto para ninguno de los aquí presentes que la mayor apuesta de la cuarta transformación de la vida pública de México es el combate a la corrupción. La esperanza de que las y los mexicanos tienen puesta en esta lucha es muy grande. En este tenor, su antecesor al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera encabezó una ofensiva sin precedente contra la corrupción al investigar diversos casos de financiamiento ilegal a campañas electorales al amparo del Estado. Sin embargo, a pesar de las victorias alcanzadas, aún queda mucho que hacer en la lucha contra la corrupción. Muestra de ello es que México sigue ocupando en los rankings internacionales los primeros lugares en materia de corrupción. Asimismo, de la famosa declaración de los 60 páginas presentadas ante la Fiscalía General de la República por parte de Emilio Lozoya, en la que señala a 2 expresidentes, varios secretarios de Estado y legisladores por enriquecimiento ilícito, al día de hoy ninguno de los imputados ha sido llamado a rendir cuentas ante la justicia. Señor Pablo Gómez Álvarez, en este sentido le pregunto, ¿cuál es el panorama que podemos esperar los mexicanos en materia de rendición de cuentas por parte de pasadas administraciones? Asimismo, me gustaría que nos pudiera explicar los mecanismos con los que contaría el Estado mexicano en materia, ojo, de resarcimiento de daño en caso de que uno o varios de los miembros de las administraciones pasadas resultaran culpables de la corrupción. Por su respuesta, muchas gracias. Es cuanto. Amigo Pablo Gómez, bienvenido, compañero de la 64 legislatura. Sin duda alguna sabemos de tu entrega, de tu capacidad, pero sobre todo de tu lealtad que tienes al pueblo de México. El Partido del Trabajo te da todo el respaldo, amigo. Cuando nuestro hoy presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, decía que la corrupción, cuando era candidato, decía que la corrupción era la madre de todas las desgracias. Y lo decía porque traía los pelos de la burra, como dicen, en la mano. Y a veces hasta, yo fui candidato a diputado, a veces hasta decía, ahora está exagerando nuestro presidente, ¿no? No puede haber tanta corrupción como lo señala. Pero tenía razón. Llegando, dio muestras de lealtad y de cumplir su palabra al pueblo de México. Los gobiernos neoliberales en los últimos 20 años se pasaron de listos, como decimos, se pasaron de la raya. Los excesos que tuvieron, de veras que no tuvieron madre. Sin temor y sin pudor, gobernadores se robaban la hacienda pública, así de una manera descarada, y la muestra, ahí la tenemos en Baja California. El exgobernador Francisco Vega de la Madrid, emanado del PAN, de Acción Nacional, arrojó en la auditoría que hace el gobierno pasado del ingeniero Jaime Bonilla, a quien reconocemos su valentía, a quien reconocemos que no titubeó para mandar a hacer estas auditorías, y arrojaron desvíos de más de 1.700 millones de pesos. Más de 1.700 millones de pesos. Ahora, todas las políticas públicas de Baja California, ahí está.
tema de seguridad, el tema de educación, el tema de cualquier tema, se le está batallando, porque el dinero se desvió y quedó muy claro. Los panistas no tienen calidad moral para venir a hablar aquí de corrupción. Pues yo le invito, diputada, que empecemos en el tema de Baja California. Le pedimos, la pregunta es, es que la escala, tiene la piel muy sensible. Sí, pues entonces, está bien, ya voy a terminar, mira, aquí todavía me falta, mira. Diputado, tenemos hasta 3 minutos. Sí, concluyo, diputado. La pregunta es, ¿qué se va a hacer con este desvío? Y por alusión, si me permites, yo sí pido por alusión en el tema de los CENDIs, porque para hablar de los CENDIs se deben de quitar el sombrero. El trabajo que hacen los CENDIs a favor de la niñez de México es donde nos deben de sentir orgullosos. Concluya, diputado. Así que concluyo y le exijo una disculpa al diputado del PRD porque está hablando de los CENDIs y le abrimos la puerta para que vaya y revise peso a peso en dónde se ha invertido y en dónde está ese dinero. Orgullosamente a favor de la niñez de primer mundo, de la educación de nuestros niños de México. Muy buenas tardes. Con la venia, señor diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. Licenciado Pablo Gómez Álvarez, don Pablo, desde el inicio de esta administración, el gobierno federal ha tomado medidas firmes y contundentes en el combate a la corrupción, la opacidad, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Combate que logró en el último informe de seguimiento realizado este año por el Grupo de Acción Financiera, México mejorara su calificación en 6 de los 40 indicadores que lo conforman. Por ello, el país tiene 30 recomendaciones con una evaluación satisfactoria. En este tenor, destacan los logros en materia de debida diligencia del cliente, operaciones digitales y controles de filiales y subsidiarias de los intermediarios financieros, entre otros. Sin embargo, reconocemos que aún quedan pendientes 10 recomendaciones emitidas por el GAFI en las que existe un rezago. En el grupo parlamentario de Morena estamos convencidos de que dar puntual seguimiento a cada una de las observaciones es de la mayor relevancia y trascendencia para el desarrollo político y público de nuestro país. Esto para garantizar la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y operativas. Medidas que resultan indispensables para el combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, así como otras amenazas al sistema financiero, tanto a nivel nacional como internacional. Por esto, y con el objetivo de garantizar un sistema financiero robusto, transparente y responsable, me permito preguntarle a usted, don Pablo, ¿cuáles considera que han sido los mayores logros de esta administración federal en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo? Y segunda pregunta, ¿cuáles son los principales retos y pendientes legislativos para seguir fortaleciendo el cabal cumplimiento de los estándares internacionales en la materia? Agradezco
de antemano sus respuestas y reitero nuestro compromiso para seguir consolidando esta cuarta transformación histórica de la República Mexicana. Al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video de los diputados de Morena, no están dejando solo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y bueno amigos, pues lo están apoyando todos los días para seguir con la transformación de nuestro hermoso México. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad, de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas tardes, que tengan un excelente jueves, nos vemos al rato, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.